Hola a todos. Continuando con nuestro desafío, vamos a crear nuestra conexión para nuestro desafío de agenda. Para eso vamos a crear un nuevo archivo de Python que se va a llamar conexión. Entonces definimos la clase conexión, dos puntos. Y vamos a crear nuestras constantes. Por ese motivo vamos a colocarlo en mayúscula para que sepamos que estas son constantes y no debemos modificarlos en el transcurso del proyecto del script. Bien, la base de datos se llama agenda-db, que recuerden que ya lo habíamos definido y habíamos insertado algunos elementos. Entonces aquí tenemos agenda-db. Bien, ahora el username o el usuario es igual a Python-usr. La contraseña o el password habíamos definido en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, después tenemos el host. El host sería localhost, o sea, el IP de nuestra máquina. En este caso, si estuviéramos en un equipo remoto, sería el IP del servidor. Bien, ahora vamos a ver el concepto de pool. Pool size, el tamaño del pool. ¿Qué es el pool? El pool se va a encargar de gestionar nuestra cantidad de conexiones. Si nosotros tuviéramos 5 usuarios, cada usuario debería crear su propia conexión. Esto consume recursos de memoria. Entonces se creó este concepto de pool para administrar las conexiones en un solo objeto. En este caso le vamos a definir una cantidad máxima de 5 conexiones simultáneas. Vamos a darle un nombre a este pool que se va a llamar podríamos ponerle agenda pool. Y finalmente lo vamos a inicializar esta variable pool, que ya no es una constante, en no. Bien, ahora vamos a proceder a crear nuestro método de clase, pero antes tenemos que importar las librerías para conectarlo con Python. Entonces sería from MySQL, que es la librería que estamos buscando, connector, importar, pooling. Y aquí en el password vamos a convertirlo en una cadena, porque tiene que ser una cadena. Y me olvidé de algo muy importante, que es el puerto. Así que aquí tenemos que definir el puerto de la conexión. Entonces vamos a poner el nombre db por nuestra constante, que va a ser igual a 3306, que es el puerto por defecto que utiliza en este caso Python con y MySQL. Bien, ahora sí, vamos a definir nuestro método de clase. Class method. Vamos a definir, le vamos a llamar obtener guión bajo pool. Bien. Y hacemos una pregunta. Vamos a verificar el estado de esta variable si es que está en no. Si está en no, significa que no hemos utilizado todavía el pool. Así que entonces, si accedemos
al pool es none. Entonces aquí lo que hacemos es, vamos a poner un comentario, crear el pool. Bien, en ese caso vamos a utilizar un try para manejar las excepciones y crear la conexión. Entonces vamos a hacer cls pool va a ser igual pooling MySQL conexión pool, y tenemos que pasarle todos los parámetros. Bien, comencemos con el pool name que va a ser igual a cls y nuestra constante pool name, coma, y seguimos con el tamaño pool size, que va a ser igual a cls pool size. Después tenemos aquí, me falta la coma, es muy importante, si no va a dar error. Tenemos el host, que va a ser igual a cls.host, coma, tenemos el puerto, que va a ser igual a cls.port, coma, el nombre de la base de datos, entonces vamos a poner database, que va a ser igual cls database, coma, el usuario, que va a ser igual cls username, coma, y finalmente tenemos el password, que va a ser igual a cls password. Bien, entonces en este objeto tenemos definido todos los parámetros de nuestro pool de conexión, así que lo único que nos queda ahora es retornar nuestro pool, cls pool. Bien, y en caso de que hubiera algún error, tenemos que manejar esa excepción, pero para eso tenemos que importar la librería de errores. Entonces aquí import error. Bien, entonces en la excepción error como E, y en el caso que ingrese a este bloque vamos a realizar un print con el siguiente mensaje: ocurrió un error, dos puntos, y el contenido del error. Bien, entonces esto es cuando no teníamos el pool. Creamos el pool, si está todo bien, crea la conexión. Si hay algún error nos va a informar del error, pero en caso de que ya esté creado, o sea, sería en else, lo único que nos queda es retornar el valor de nuestro pool. Bien, con esto hemos finalizado esta primera parte en la creación de nuestra conexión. Nos vemos en el próximo video. Saludos.